esté dispuesto, que supe de los de Aguascalientes que su señor obispo está algo delicado, de expresar nuestros sentires, ¿verdad? Creo que es una situación en la que debemos todos meditar, en la que todos debemos poner un poco nuestro granito de arena, pero sin duda alguna que lo hacemos con esta fe que nos impulsa, con esta fe que nos mueve. Y bueno, pues a pedir para que el señor arzobispo, es obispo, ¿verdad? No arzobispo. Obispo. El señor obispo de Aguascalientes se recupere. Nos llegaba ya la información y pues sí nos preocupa. No sé cómo estén los demás estados. Ahorita en Durango estamos en una situación crítica. Sí, ¿verdad? Donde pues de verdad no hemos sido conscientes como iglesia, como sociedad, de la gravedad. Como iglesia creo que mucho más. Aún así nos hemos movido, o sea, no hemos sido del todo, a lo mejor, conocedores de que esto es grave, de que hay que estar en casa, de que hay que salir lo menos posible. Pero como sociedad siento que todavía debemos más. Como sociedad, civilmente no nos ha caído el 20 todavía. Les comparto, pues yo creo que ustedes también, pero yo ya conozco personas que han fallecido por COVID. Ciertamente no es el COVID la causa única, ¿verdad? Aunado a las situaciones de enfermedad que ya traían las personas, pero sí el COVID como el que propulsa, el que lleva a un estado de salud, digamos, pues de severo a delicado, es este punto. Entonces pedimos por el señor obispo de Aguascalientes, ¿cómo se llama? Se llama José de Jesús, no. José María. Bueno, por el señor José María, para que Dios lo fortalezca, por toda la feligresía de aquella diócesis, por el presbiterio, para que les dé el Señor consuelo. Y bueno, por todos nosotros, para que a la luz de la revelación, a la luz de la palabra de Dios, pues también asumamos con sentido de responsabilidad lo que significa este compromiso social. Hay que cuidarnos porque sabemos que si personalmente nos cuidamos, de algún modo estamos también cuidando al otro. Y creo que esto es fundamental, ¿verdad? Aquí pusieron el nombre. Lo agradezco, José María de la Torre Martín. Pedimos por él y creo que esto es clave. Cuidándonos a nosotros, de algún modo, pues estamos también cuidando al prójimo. Y creo que el Evangelio tiene este epicentro, ¿verdad? El amor a Dios está actuando en mi centro de gravedad, que es el amor al prójimo. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la creación, el Espíritu de vida, que lo fortalezca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ofrecemos un Padre Nuestro por el Monseñor José María, para que Dios le proteja, que le dé vitalidad, que le dé salud y fuerza en estos momentos difíciles. Fuerza en su estabilidad integral de salud, pero también en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos No nos dejes dejes caer en la tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Bueno, también pedimos por el obispo don José Guadalupe, don Lupe. Tengo el gusto de conocerlo, obispo Gómez Palacio, sí, vino aquí a Durango varias veces, entonces tuvimos la oportunidad de saludarlo para que Dios también lo fortalezca en estos momentos de especial dificultad. Bueno, primero pues les saludo, una disculpa por los minutos de tardanza entre diversas actividades y bueno, que no apuntaba bien la contraseña, por ahí se me pasaron 3 o 4 minutos, pero ahorita los vamos a recuperar.
Primero les saludo diciendo que estén bien. Creo que es un grupo que a mí personalmente me llama la atención su manera de trabajar. Estuve por ahí revisando los trabajos de Mariología y bueno, quedé muy satisfecho al leerlos. Más de 40 trabajos casi por cada sección, pero muy bien hechos, la verdad, muy bien enfocada la cuestión teológica, la cuestión social, y hay que seguir caminando por aquí. Me faltan revisar algunos todavía, no he tenido la oportunidad porque se atravesó todo el domingo, pero al menos hasta la primera parte que tuve ese, pues a lo mejor momento privilegiado, porque cuando uno lee también se retroalimenta, y por ahí le ponía a algunos de ustedes sus valoraciones, pues bastante bien. Ojalá sigan así, y creo que esto, pues a nosotros como pastores, como sacerdotes, nos deja tranquilos, porque la labor teológica muchas veces pensamos que recae únicamente en los que estamos al frente del púlpito, es decir, en los sacerdotes, en los diáconos, tal vez en los obispos. Pero en realidad, como vienen las cosas, no les sorprenda que en algún momento en sus comunidades, en sus grupos, a ustedes les toque llevar pues la palabra en lo que significa la predicación. Y si tenemos elementos bíblicos, teológicos, del magisterio, de la iglesia, de los santos padres, pues lo vamos a hacer de una manera, estoy seguro, muy madura. Entonces, es para mí de llamar la atención este esfuerzo. Sigan por este camino y yo les invito a que no decaigan, y les aseguro que si se esfuerzan, van a hacer una labor de mucho fruto, de mucho bien para toda la iglesia. Hoy vamos a ver, cambiando un poquito ya nuestro rumbo, pero en la orientación teológica de este diplomado, el papel del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Complementa en mucho lo que ustedes ya estuvieron estudiando, lo que estuvimos compartiendo a la luz del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón. Y pues quiero comenzar diciéndoles que de la Sagrada Escritura, como veíamos en la clase pasada, nosotros podemos extraer una riqueza realmente impresionante para nuestra vida de fe. A veces, como católicos, y es donde a lo mejor nos hace falta conectar un poquito con esta actualidad, la Sagrada Escritura la tenemos como un libro, pues por ahí en el rincón, ¿verdad? Un libro al cual acudimos poco, o al cual acudimos cuando necesitamos de Dios. Pero yo creo que este diplomado nos debe llevar, nos debe hacer caer en la cuenta de que la Biblia, la palabra de Dios, nos alimenta cada día. En el Antiguo Testamento vimos cómo actúa el Espíritu Santo, de algún modo, de manera muy resumida, la clase pasada. Hoy nos toca ver cómo ese Espíritu se manifiesta ya en la iglesia, gracias al don que Jesús nos hace de él. ¿Y qué podemos decir? ¿Cómo es el Espíritu Santo a partir de Jesucristo? Yo creo que tenemos que partir de una especie de axioma que nos puede ayudar. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una conexión muy grande que tenemos que entender nosotros en este axioma que vengo de algún modo anunciando, pero que ahora lo voy a hacer de manera explícita. Hay una continuidad en una mayor discontinuidad. ¿Qué quiere decir esto? A ver, hubo un teólogo en el siglo I, se llamaba Marción. Es un nombre un tanto raro, ¿verdad? Y él decía que nosotros los cristianos tenemos la obligación nada más de seguir el Nuevo Testamento,
porque es donde Jesús nos habla abiertamente de ese Dios que se nos ha revelado con toda su fuerza, el Dios amor, el Dios misericordia, el Dios que se hace carne. Decía él, yo en el Antiguo Testamento encuentro más bien un Dios vengador, un Dios castigador, un Dios lleno de ira. Por lo tanto, pues separemos. Nosotros somos cristianos, no somos judíos. Nos quedamos con el Nuevo Testamento y ya está. Pero hay una cuestión. A ver, ¿qué Dios nos anuncia Jesús? Digamos, objetivo de Marción, que se llama el marcionismo, es una herejía, no fue aceptada por esta doctrina no es aceptada por la primera iglesia porque nos lleva a un grave peligro, que es separar la historia de la salvación, dividirla. Y si nosotros, por decirlo de algún modo, en sentido estricto, quitamos el Antiguo Testamento de la misma revelación, corremos el riesgo de no entender, de no interpretar adecuadamente aquello que Jesús quiso decirnos. Porque en último término, Jesús, y él mismo lo dice, no ha venido a suprimir el Antiguo Testamento. No ha venido a suprimir ni la ley ni los profetas, dice. No ha venido a abolirlos, sino a darle su perfecto cumplimiento. Y esto quiere decir que si nosotros quitamos el Antiguo Testamento, si lo separamos del Nuevo, no vamos a entender qué promesas, qué realidades está cumpliendo Jesús de lo que ya habían anunciado los libros del Antiguo Testamento. Entonces hay una continuidad grandísima en la historia de la salvación. Y tenemos que tener nosotros el Antiguo Testamento porque ahí se esconden las promesas que Dios fue revelando a su pueblo. Pero, ojo, nosotros leemos el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo. Yo creo que ustedes han sabido de casos muy similares. Yo lo comparto, por ejemplo, con mis alumnos de teología y les digo cómo muchas veces entender la Biblia sesgadamente nos puede llevar a muchos radicalismos y en definitiva a muchos fundamentalismos. Alguna vez a mí me ha tocado vivir, yo creo que a la mayoría de ustedes le pudo haber pasado algo similar. Cómo hay sectas que no son católicas, inclusive que a lo mejor no son cristianas, que por interpretar la Escritura al pie de la letra, en su misma literalidad, caen en fundamentalismos, ¿verdad? No permitir una transfusión de sangre porque el Éxodo, el Levítico lo dice, y que eso cueste una vida humana, pues es doloroso, ¿verdad? A mí me tocó verlo. Tenemos que leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Y Cristo nos dice que no es importante la ley en cuanto a letra muerta. Es importante la ley entendida como un proceso de revelación. Entonces, el Antiguo Testamento nos dice unas cosas sobre el Espíritu Santo. Lo veíamos en la clase pasada, no nos dice todavía que sea Dios, no le asigna este nombre, se mira como una fuerza muy particular, pero va a ser la revelación del Nuevo Testamento donde nosotros encontremos todos los fundamentos para hablar oportunamente del Espíritu Santo como una persona. Y hay un pasaje muy fundamental que vamos a leer a continuación, que lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde San Lucas nos refiere en la parte inicial, en los inicios de la iglesia, lo que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma todo su protagonismo una vez que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Es decir, el primer regalo que Jesús hace a su iglesia
antes que el envío, antes que la misión, es el don del Espíritu. Un Espíritu que lo entrega a sus apóstoles, que está en nosotros, un Espíritu que se nos da en nuestro bautismo. Ese mismo Espíritu que veíamos que estuvo en la creación, que está en los momentos importantes de la historia de la salvación, que está en Israel, que está en los profetas, que está en las personas que lo han anunciado. Entonces, yo quiero que hagamos hoy un detenimiento en Pentecostés, que lo vamos a ver ahorita, pero nada más tener en cuenta que este Espíritu Santo está presente en toda la vida de Jesús. Y ese Espíritu que manda a los apóstoles, que da sentido a la iglesia, está ahora también presente en nosotros. Si tienen su Biblia, es más, si alguien quiere leerlo. Si tiene, Yo, padre. Sí. Voy a dar la cita. Está en Hechos 2. Quiero que leamos del versículo 1 hasta el versículo 13. ¿13? Sí, en Ok. Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu Santo les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se juntó y quedó desconcertada, al oír a los apóstoles hablar a cada uno en su lengua propia. Asombrados y admirados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y del Ponto. Hay hombres provenientes de Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y sin embargo, todos los oímos hablar de nuestros idiomas, las maravillas de Dios. No se lo creían y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están borrachos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bien, este episodio de Pentecostés sucede justamente después de la resurrección. Lucas nos lo narra. Efectivamente, cuando los apóstoles van a salir después del encuentro con el resucitado, anunciar a Jesús. Nosotros hemos visto que no podemos entender el Nuevo Testamento si no es a la luz del Antiguo. Quiero que presten atención en el pasaje del profeta Joel, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Y si encuentran alguna similitud, vayan apuntándola, porque también vienen las preguntas que por ahí están ya a su alcance de esta tarea, de esta actividad. Dice el profeta Joel: después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y hasta sobre siervos y siervas derramarán mi espíritu en aquellos días, y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
ante la llegada del día de Yahvé, grande y terrible. Todos los que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá una escapatoria, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé. Palabra de Dios. Quise poner en contexto el pasaje de Hechos de los Apóstoles a la luz del Antiguo Testamento, porque me parece fundamental entender lo que el pueblo judío entiende respecto a los días de la salvación, ahora entendido desde nuestra óptica cristiana a la luz de la revelación del Espíritu Santo. El profeta Joel, que es uno de los profetas últimos en hablar de Dios en el Antiguo Testamento, proyecta que cuando lleguen los tiempos finales no será un día de castigo, será el día de Yahvé, que en el Antiguo Testamento tiene un sentido salvífico. Será el día de la manifestación. Y él señala, cuando Dios se manifieste en su último día, el Espíritu Santo estará presente en todas las personas. No solamente en los creyentes judíos, no solamente en aquellos que cumplen la ley, sino en todos los seres humanos. A la luz de esto, el evangelista Lucas nos cuenta que tras la resurrección de Jesús, que indudablemente precede, o más bien procede, está consecuente de la muerte del episodio de la cruz, donde todo fue tristeza, perdición, oscuridad. Dios reúne a los discípulos y les envía el Espíritu. Y aquello que se nos cuenta en el libro de Joel, que todos entenderán a la luz del Espíritu Santo, que todos tendrán la capacidad de profetizar, es, digamos así, cumplido, se hace realidad en la manifestación, en la presencia del Espíritu Santo en los apóstoles. Fíjense, hay una idea de predicación universal. Ese espíritu que actuó de una manera, digamos, muy difícil de ubicar en el Antiguo Testamento, porque actuaba en un personaje y luego en otro, y luego venía sobre otro. El día de Pentecostés en el Nuevo Testamento viene sobre una comunidad. No viene sobre personajes aislados, sino viene sobre la iglesia. Ya la iglesia le concede a esta comunidad, le otorga el poder explicar el evangelio en diversas lenguas, que quiere decir el don de la universalidad. El evangelio ya no solamente es para judíos, vienen judíos de otras partes. Recordemos, después del tiempo del exilio, los judíos ya no vuelven a Israel, muchos se quedan fuera. Y con el paso de los años van a olvidar el arameo y el hebreo y van a tener su Biblia en griego y en otras lenguas. Y el Espíritu Santo les va a hablar a cada uno de ellos en su propia lengua por medio de los apóstoles. Es decir, aquello que prometió Jesús en el Evangelio de San Juan, que yo estaré con ustedes y hablaré por ustedes, ahora se hace realidad en la comunidad de los discípulos. Recordamos también la promesa de asistencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando los lleven a tribunales, yo hablaré por ustedes. O esa promesa en el Evangelio de Juan, conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu, que venga el Paráclito y les recuerde la verdad. El Evangelio de Juan en el capítulo 20 nos señala que el primer don del resucitado a la iglesia es justamente el don, el aliento del Espíritu Santo que Jesús otorga a los apóstoles.
es el otro Pentecostés que tenemos que complementar con el Pentecostés de San Juan. Jesús les dice, les doy mi espíritu, les soplo mi espíritu, de tal manera que lo que ustedes perdonen en la tierra quedará perdonado en el cielo, lo que no perdonen quedará reservado en el cielo. Y esto leído a la luz de la revelación, pues nos señala que es justamente el Espíritu Santo el que se hace presente en una iglesia. Y yo aquí quiero sacar muchas consecuencias prácticas, no solamente teológicas, sino que nos ayuden de algún modo a vertebrar, a darle sentido a aquello que nosotros confesamos cada domingo. El Espíritu Santo no es un regalo para unos cuantos. Lo hemos recibido todos nosotros, lo vamos a ver a continuación también en nuestro bautismo. Vean cómo en el bautismo de Jesús viene el Espíritu Santo y se posa sobre él. Lo envía, lo arropa, lo empuja. Pero ese Espíritu que actúa sobre Jesús, que lo mueve, narrado en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, en el evangelio de San Juan tiene una particularidad. Ya no es el Espíritu el que actúa nada más sobre Jesús. Ahora Jesús puede, y también en Hechos de los Apóstoles, dirigir al Espíritu sobre quienes quiere Jesús que actúe el Espíritu, y en ese caso somos nosotros. Yo sé que vivimos tiempos que incluso podríamos llamar, son tiempos convulsos, son tiempos difíciles, y créanme, no son los tiempos más difíciles de la iglesia. La iglesia ha pasado por tiempos más difíciles, pero hoy en día, pues mucha gente no cree en la iglesia, ¿verdad? Es difícil asegurar que ese espíritu sigue actuando en nosotros, que el espíritu que actuó en la creación, que actúa en los profetas, que actuaba en los jueces, que actúa en Jesús, que actúa en los apóstoles, está presente en nosotros, ¿verdad? Y hay que asegurarlo. En nuestro bautismo y en nuestra confirmación se nos ha otorgado el mismo espíritu que estuvo en Jesús. Este espíritu que se les da a los apóstoles, que es el espíritu de valentía, el espíritu de unidad. Así como en la muerte, los discípulos no fueron capaces de quedarse con Jesús, de estar con él, salieron corriendo, tuvieron miedo, se fueron a sus casas, no sé a dónde. Cuando Jesús resucita, gracias al Espíritu Santo, los discípulos serán capaces de ser valientes y de anunciarlo y de llevarlo a todas partes, sin importar que después ellos vayan a pasar por la misma suerte de Jesús, que es el martirio, que es la muerte. Entonces, este rasgo hay que mantenerlo. Y por eso seleccionamos este pasaje de Pentecostés. El mismo espíritu que actuaba en Jesús, que lo movía, que lo impulsaba, nos dice después del episodio del bautismo, los evangelios nos dicen que Jesús es empujado por el espíritu al desierto, lo dice el espíritu de Lucas. Ese mismo espíritu que guió los pasos de Jesús es ahora el espíritu que está presente en la iglesia. Y esto nos debe llenar a nosotros de mucha valentía y de mucha esperanza, porque aunque veamos luces oscuras, aunque la iglesia no tenga credibilidad, aunque pasemos por toda la crisis de fe que ha ocasionado la vida a lo mejor poco, digámoslo así, comprometida que llevamos los cristianos, la vida doble de los ministros, la vida doble de los laicos, la vida doble de la iglesia, detrás de todo eso hay una fuerza mayor que es el espíritu que Jesús dejó a su iglesia. Los apóstoles probablemente no eran los mejores. Los apóstoles probablemente no eran los más sabios sobre cosas de Dios ni los más valientes, pero Jesús a ellos les otorga esto. El espíritu que, como leímos en este pasaje de Pentecostés, viene, irrumpe, los mueve, viene en forma, por decirlo así,
apocalíptica, extravagante, haciendo ruido en forma de fuego, pero les inviste y les da unos dones especiales. Les da la capacidad de hablar, de llevar el evangelio a todas partes. Y en este caso, fíjense bien, de que la palabra y las maravillas de Dios sean entendidas por todas las personas. Es muy, si ustedes tuvieron oído, si prestaron atención a lo que dice el último versículo de este pasaje, es realmente impresionante. ¿Por qué los acusan de que están borrachos? Los que vienen, los judíos prosélitos, es decir, aquellos judíos que no viven en Israel, que hablan otras lenguas porque por motivos diversos se quedaron fuera, comprenden las maravillas de Dios en sus lenguas y dicen, estos están felices, ¿verdad? Están en otro plano. Nos dice que cuando hablamos de Dios, pues no siempre nos van a esperar buenas críticas, ¿verdad? Muchas veces la gente no comprende, nos juzga de locos, de borrachos, nos juzga de cosas, pero ahí está presente el Espíritu. Y ese mismo Espíritu que actúa en los profetas es el Espíritu que se nos dio a nosotros, y es donde yo quiero hacer hincapié, el día de nuestro bautismo, el día de nuestra confirmación. No es otro espíritu ajeno al que actuó en Jesús y al que actuó en toda la historia de la salvación. Sí, levantó la mano Alejandra, ¿verdad? Sí, gracias. Adelante. Yo aquí tengo una pregunta, Padre. O sea, Sí. gracias al sacramento del bautismo recibimos la dignidad de ser hijos de Dios, esa fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese don de ser profetas, de toda esta filiación divina. Muy bien, Padre. Pero aquí no entra la afirmación, fuera de la iglesia no hay salvación. Por un lado, o sea, así como hablas de la universalidad del Espíritu, yo me acuerdo que hay documentos que se habla sobre las semillas del verbo, es decir, el Espíritu Santo no se limita a su actuación dentro de la iglesia, su presencia, sino Él está en todo ser humano, aunque, pero quiero que me corrijas, Padre, si es que estoy equivocada, en el sentido de que si una persona no se bautiza, no por ese hecho no se va a salvar, sino que ya por el hecho de ser persona, tiene ese Espíritu de Dios que de alguna manera le comunica a través de la buena conciencia las acciones que le llevan hacia el bien, que al final de cuentas es llevarlo hacia Dios. Sí, no, muy bien. Yo creo que en la pregunta y respuesta que usted ha dado, pues ha respondido la cuestión. Efectivamente, tendríamos que tocar con muchas pinzas estas afirmaciones. Cuando nosotros hablamos como católicos acerca de la universalidad de la salvación, no estamos quitando peso al hecho de ser cristianos o al hecho de comprometernos con el Evangelio de Jesús. Porque entonces decimos, todo el mundo se va a salvar, recordando aquella carta de Tito, aquellas cosas que dice Santiago también, Timoteo, si no me equivoco es 1 Timoteo 2, donde dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Fíjense, aquí se habla de un deseo que justamente tenemos que entender nosotros en este balance, ¿verdad? No quiere decir este deseo de Dios que es universal, donde Dios quiere vernos realizados y felices a todos los hombres, que dé igual lo que hagamos como personas. Es decir, si todo el mundo se va a salvar, una de las consecuencias a lo mejor mal extraídas, es decir, pues yo puedo hacer lo que quiera. O sea, yo puedo hacer con mi vida lo que sea, de cualquier manera Dios me va a salvar. Yo creo que esa es la peor lectura de estas afirmaciones. Cuando se afirma la universalidad de la actuación del Espíritu para llevar a cabo la buena nueva de Jesús, para insertarla en los corazones, lo que se está diciendo es justamente lo que usted decía, que a pesar de las culturas, de los condicionamientos humanos,
históricos, el Espíritu Santo actúa, ¿verdad?, en la vida de todos los creyentes. Pero tenemos que decir algo. Hoy en día, pues nosotros no podemos decir que somos jueces. ¿A quién le corresponde la salvación? Le corresponde únicamente a Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos decir quién se va a salvar y quién no. Yo no soy nadie para decirlo. Es la misericordia divina la que tiene esta potestad. Pero nosotros tenemos que pedir por la salvación de todos, indudablemente. Lo que dice la doctrina de la Iglesia, hay un documento en el Concilio Vaticano II que convendría leerlo, sobre todo para aquellos que se mueven más en ambientes plurales. Dice que, de algún modo, todas las religiones cristianas, inclusive las no cristianas, por esta actuación universal del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios, tienen elementos de verdad y de salvación. Es decir, todas participan de esa verdad y de esa salvación que Jesucristo ha venido a instaurar. Ahora bien, dice, la única comunidad que asegura todos los medios salvíficos es la Iglesia Católica. Por decirlo de algún modo, todas las sectas, todos los pensamientos cristianos, las ideologías, tendrían algunos elementos, pero los tienen separados. Y nosotros lo podemos ver. Algunas sectas cristianas, pues, le dan mucho énfasis a la palabra de Dios, pero no tienen sacramentos. Se desmayan y toda la cosa, pero no tienen sacramentos, no tienen al Santísimo. Algunos otros pues no tienen la figura del sucesor de Pedro, el Papa. Es una línea que nos asegura una continuidad histórica muy fuerte con Pedro, con Jesús, y podríamos buscar. Entonces tienen elementos de verdad, pero disgregados. Nosotros tenemos en la Iglesia cristiana, en la Iglesia católica, el don del Espíritu Santo para empezar, y junto a ello todos los elementos de salvación y de verdad reunidos. De tal manera que esto no es un privilegio. Alguien puede decir, bueno, pues ya la hice, ¿verdad? Me basta con cumplir lo que me pide la Iglesia, o no. Es un compromiso. Más que un privilegio, es un compromiso. De tal manera que si yo, teniendo todos los elementos, no soy capaz de abrazarlos, no soy capaz de abrazar esa verdad y esa salvación, tengo más culpa que aquellos que no tenían esos elementos presentes delante de sí, ¿verdad? Le pasó a los judíos. Los judíos creían que por ser el pueblo elegido ya lo habían hecho, y sucede que no, Dios buscó otros caminos, y nosotros somos ahora el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Cristo. Entonces yo creo que esto nos lleva a eso. Sí, la universalidad del Espíritu está presente, pero está más presente, digamos así, de manera plena por su efusión, por su concentración en los medios que Jesucristo dejó en su iglesia. Y por eso, nosotros no negamos que por la acción del Espíritu hay personas muy buenas en otras religiones que se van a salvar, sin duda alguna, incluso mejor que nosotros, ¿eh? Yo he conocido personas totalmente abandonadas en la palabra de Dios, en la caridad, y seguramente la salvación va a llegar a ellos. Pero tenemos que decir, Jesús fundó una sola iglesia y le dio este espíritu a una sola iglesia. Ahora bien, las demás iglesias participan de ese espíritu gracias a la acción en esta iglesia en la que Jesús fundó. Van a alcanzar la salvación seguramente si son buenas personas, sí. Si tienen un buen corazón y si hacen lo que Jesús nos pidió, nosotros tenemos que confiar en que sí. Pero la tienen más difícil que nosotros. Nosotros la tenemos de ganar, porque el Espíritu fue dado a los apóstoles, Hechos nos lo dice, y los apóstoles lo transmiten a los sucesores de ellos, y en los sacramentos nos llega a nosotros. Entonces, si tomamos en serio esto, pues es una gran dignidad, claro, porque el Espíritu Santo nos hace llamar Abba, a Dios, dice San Pablo, pero es una gran responsabilidad actuar conforme al Espíritu Santo, actuar de acuerdo a ello,
nos obliga a llevar una vida santa, ¿verdad? En lo que hagamos, como a lo mejor ustedes son algunas consagradas de Dios, ahí hay que hacer presente la acción del Espíritu Santo. Si son madres de familia, igualmente, si son maestras, si son padres de familia, es un regalo, pero el regalo implica también una misión, ¿verdad? Lo veíamos en Mariología, la vocación, la llamada, implica un envío. Y creo que en la cuestión del Espíritu Santo lo vemos muy palpable en el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo y vean este cambio. Esto es sorprendente, no se explica. Después de haber sido testigos de la resurrección, son otros. En la cruz, en Getsemaní, en el proceso de Jesús, salen. Algún evangelio dice que uno incluso sale desnudo, se sale sin ropaje, sin dignidad. Tras el don del Espíritu Santo, los apóstoles se reúnen, el Espíritu da unidad y ahora van a anunciar a Jesús, pese lo que pese, inclusive el martirio. Creo que esto no es obra del orgullo, de la cuestión humana. Aquí se lee automáticamente un hecho del Espíritu Santo, de Dios, ¿verdad? De la resurrección podemos decir, a mí de nada me serviría que me expliquen la resurrección científicamente, que me dijeran cómo fue ese proceso de... hay un teólogo que se apellida Pannenberg, me tocó a mí escucharlo en la Universidad de Salamanca, donde él decía que la resurrección tenía como que cierta comprobabilidad científica, histórica. Yo no soy quien para negarlo, pero esa no es la prueba que nosotros requerimos de la resurrección. O sea, de nada nos sirve. La prueba, por decirlo de algún modo, son los testigos. Aquellos que fueron capaces de hacer vida lo que significaba la resurrección. Este don del Espíritu, salir a anunciar a Jesús en medio de las adversidades, de los peligros, de las persecuciones y dar su vida por el anuncio del Evangelio. Ahí está. Esa es la prueba, ¿verdad? Esa es la prueba que convence. Las otras, pues pueden ser pruebas fehacientes, pueden ser pruebas que reafirmen, pero es esta prueba no esta prueba, sino este testimonio de los discípulos reunidos por el Espíritu Santo y luego volcados sobre los pueblos que salen a anunciar a Cristo, que tienen una necesidad, que no están en paz y no anuncian a Cristo resucitado. Ese es el principal logro del Espíritu Santo, el principal don. Y sigue hasta nuestras fechas, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que somos testigos de Jesús, no podemos decir que tenemos el Espíritu Santo si no anunciamos a Cristo resucitado. Pues ahí yo creo que este episodio de Hechos de los Apóstoles, no vamos a alcanzar a ver todo lo que explicaríamos en el Nuevo Testamento, ahí están las actividades, pero sí es un pasaje muy paradigmático que nos permite ver esta universalidad en la predicación, pero también pues nosotros tenemos que decir, el Espíritu Santo no es una propiedad particular de cada uno. El Espíritu Santo tiene esta fuerza de actuar donde Él quiere, donde Dios lo manda, y sin duda alguna, en todo hombre que obra bien, en todo hombre que obra conforme a la verdad, conforme al amor de Jesús, hay una luz ya del Espíritu Santo, directa o indirecta, pero ahí está. Ahora bien, esa totalidad la tenemos nosotros. No es por arrogancia, pero sí nos debe hacer ver que si nosotros no nos damos cuenta de ello, difícilmente vamos a responder también a esta llamada. Gracias, Padre. Muy bien. ¿Alguien más hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ya con toda confianza, Padre, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Padre, es sobre, a lo mejor, el cuestionario que leí. Sí.
Pues yo encontré, al estar leyendo, ¿verdad? Y estar buscando las respuestas del cuestionario, la lectura que nos da, Sí, ya viene con las respuestas subrayadas o al menos escritas en rojo. No sé, no lo entiendo, vamos. Me desconcertó todo eso. Y por eso mi pregunta. bueno. Si es una cuestión metodológica, le explico al final. Creo que fue un error estratégico en el primer cuestionario. En el segundo debe estar distinto. Pero bueno, ahí se los dejo a su tarea. El color rojo fue involuntario. ¿Fue un Pero bueno, error involuntario? sí, no debió haber ido ese color rojo, pero bueno. Si en algo les puede ayudar, saquen el provecho de ello. Saquen conclusiones. Sí. Gracias, padre. Muy bien. A lo que voy es, a ver, del Espíritu Santo es difícil hablar, queridos maestros, porque no tenemos un rostro, lo que veíamos en la clase anterior. Y sin embargo es lo que nosotros decimos hoy nos ha reunido y que nos hace posible hablar de Dios, de hablar de Cristo, hablar del amor del Padre. Esa cita de San Pablo en Gálatas 4:6 es impresionante, ¿verdad? Dice, porque en el principio, o más bien en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, Jesús, que nosotros sabemos nace de María, nace de una mujer. Y a lo mejor hasta ahí esta cuestión la tenemos muy asimilada nosotros. Pero lo que sigue es todavía impresionante y complementa todo lo primero. Dice, en la plenitud también de los tiempos, Dios envió a su Espíritu, a nosotros, que nos hace reunirnos y que nos hace llamar a Dios Abba. Ahí San Pablo utiliza esta palabra de origen arameo, de origen hebreo, que significa Padre. En la Cristología, si tuviéramos oportunidad de estudiarlo, es la manera más favorita en la que Jesús se dirige a Dios, Abba, es decir, papá. Y que nosotros podamos llamar a Dios así es realmente grandioso. Dios para nosotros no es el desconocido, no es una figura que nos oprime, una figura que podamos decir está distante nuestro. Dios es Padre y el Espíritu Santo inserta en nosotros esa misma relación que tiene Jesús con Dios. A lo mejor esto nos cuesta entenderlo, pero así como Dios, o así como Jesús, nuestro Salvador, se dirige al Padre como Abba. Abba eran las primeras palabras que dirigía un niño a su padre. Esto es una especie de balbuceo que implica ternura, que implica confianza, que implica, un papá no va a regañar a un bebé, ¿verdad? No puede, porque lo que le mueve es esta relación de intimidad. Así el Espíritu Santo hace que nosotros nos dirijamos de la misma manera a Dios, como Jesús se dirigió a Él. Y creo que esto hay que acentuarlo bastante. Por eso les decía, de nada nos sirve, pues, intuir toda esa presencia del Espíritu si nuestra vida no cambia. Yo quiero compartirles esto, ¿verdad? Lo decía el Evangelio de ayer. La fe debe de algún modo también hacernos un estilo de vida. Lo veíamos en esas vírgenes previsoras y en esas vírgenes descuidadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que llevan en el fondo, en esa lámpara? No es solamente un recipiente, es su persona, es todo lo que somos. Si nuestra fe no da sentido a nuestra vida, pues es una lámpara vacía. Si el Espíritu Santo no da sentido a lo que somos y hacemos, pues a lo mejor da lo mismo que estemos bautizados o no, ¿verdad?
pero también la luz del Espíritu Santo, la gracia de nuestra fe, debe hacer significativas en nuestras relaciones con los demás, nuestra vida, cada uno de nuestros pasos. Y creo que en ese sentido, pues es lo que yo les he querido transmitir en como digo, pobre y humildemente, a la luz de esta revelación del Espíritu, podría yo indicar. En los apuntes hay una estructura más clara, sin duda alguna, en los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Si lo leen con detenimiento nos va a aprovechar mucho. Pero esas consecuencias prácticas o esa vida de fe es intraducible. O sea, es incluso invaluable, ¿verdad? Cómo el Espíritu actúa en nosotros. Pues bueno, cada quien lo va a saber. Pero hay que darle importancia. Nosotros, dice San Pablo, si pudiera yo complementar esta primera parte del Nuevo Testamento, sería eso, ¿verdad? Somos propiedad del Espíritu Santo. No, o sea, somos templo del Espíritu Santo, no somos cualquier cosa. En nuestro bautismo se nos dio un don que a lo mejor nosotros no vemos hoy. Cuando a mí me toca, no sé si aquí alguien más haya tenido la oportunidad de bautizar a un niño, y que vemos todo el ritual que cristianamente nos indica la Iglesia, que nos indica la palabra de Dios, esa riqueza, y cómo muchas veces los sacramentos, por ejemplo el bautismo, se convierten en un momento social, en un momento tan desprovisto de este misticismo, de esta riqueza. Pues bueno, entendemos por qué en la práctica nos comportamos después como nos comportamos, ¿verdad? Y ustedes tienen esta oportunidad. Ser cristianos significa que en nuestro bautismo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu que ungió a profetas, que ungió a reyes, que está presente en el bautismo de Jesús, que está presente en la Iglesia, está presente también en nosotros. Y bueno, pues nos toca ahora tal vez recapacitar y darnos cuenta de ello, ¿verdad? Hemos sido elegidos sin pedirlo. Hemos sido ungidos sin saberlo, tal vez. Pero bueno, ahora nos lleva un compromiso real con esta cruz del Espíritu. A mí en el ritual del bautismo me llama mucho la atención cuando se unge a los niños. Hay dos unciones. Ustedes ya han participado. A lo mejor las madres tienen más experiencia que en algunas misiones que les haya tocado bautizar. Hay dos unciones. Hay una unción en la cabeza. Bueno, la primera es en el pecho y la segunda es en la cabeza. Si ustedes, haciendo una analogía práctica, pero muy funcional, pues bueno, en el pecho y en la cabeza se encuentran nuestros órganos, podemos decir, vitales y motores, ¿verdad? Y justamente ahí, donde los guerreros llevaban su escudo para protegerse de las armas, los cristianos ponían una cruz, que era el óleo del Espíritu Santo. Y en la cabeza, donde eran coronados los reyes, los cristianos han ungido con aceite, que es la presencia del ungido, del Mesías que nos apropia, ¿verdad? Creo que esto nos habla mucho de nuestra identidad y del destino final nuestro, que no es otro, sino, dice San Pablo, que la vida eterna, dice, pues aquello mismo que ahora tenemos como prenda, aquello mismo que ahora nos hace ser libres, aquello mismo que nos ha ungido en nuestro bautismo será el premio final. Porque Dios resucitó a Jesús. ¿Con qué poder? Dice, con el poder del Espíritu Santo. Con ese poder de sacar vida de lo inerte, de dar vida y sentido a su creación. Con ese poder, Dios resucita el cuerpo y la persona de su Hijo de la muerte y lo lleva a su derecha. Y eso va a ser, dice San Pablo, lo que nos va a hacer a nosotros también resucitar con Cristo.
Es el Espíritu Santo. Ahí está. Entonces creo que debemos sentirnos orgullosos y contentos de haber sido bautizados y ahora nos toca hacer realidad esto en nuestra vida de fe. Ya me prolongué, ya no voy a terminar lo que seguía. Yo quiero sacar consecuencias prácticas. Gracias a Dios apuntamos este pasaje de Pentecostés, pero creo que en las preguntas hemos podido orientar el sentido más o menos bíblico del Nuevo Testamento, y sí les pido que acompañen esto con la lectura pormenorizada de los apuntes y la resolución del cuestionario. Ahí vamos a encontrar unas luces que van a ayudarnos al menos a clasificar, a pormenorizar estos contenidos de acuerdo a los autores que encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a abrir los micrófonos para que también preguntemos ahorita. Creo que ya no me alcanzaría a explicar, me llevaría otra hora más o menos. Pero si ya leyeron o si tienen dudas, nos puede dar muchas luces para que cuando leamos con mayor entendimiento estos apuntes, entenderlos y aplicarlos en la vida, ¿verdad? Ese sería el interés principal. Adelante. Yo, padre, a mí no me quedó muy claro en los apuntes. Bueno, hay muchos términos difíciles para mí de comprender. Ya me puse a investigar y demás, pero aún así no me quedó muy claro este término del apax, cuando se refiere al Espíritu Eterno. ¿Me puede decir un poquito la...? Sí, está hablando aquí sobre a ver, déjenme regresarme mis apuntes. Aquí está. ¿En qué página? Está hablando sobre el Espíritu como el fuego del sacrificio. Estoy en la página número 28. Okay. Donde dice, en este contexto hay que entender la expresión por el Espíritu Eterno, un apax bíblico, que puede significar el Espíritu Santo, la divinidad de Cristo o una cierta disposición interior del Espíritu. Sí, es que digamos que son, están muy, a lo mejor con un lenguaje muy técnico los apuntes, muy teológico, pero bueno, vamos a intentar descifrar. Aquí estamos siguiendo a Benoit. ¿Por qué el autor habla del Espíritu Eterno? No ubico exactamente la palabra para está en el primer renglón, padre, de donde empezó a leer, un poquito más arriba. En este contexto hay que entender la expresión por el Espíritu Eterno, un apax bíblico. Y aquí la cuestión es que el contexto o en sí la palabra. Pues todo, bueno, porque en sí la palabra yo la busqué y dice que es una expresión que solo se encuentra documentada una vez en una lengua. Me dejó igual. O sea. Sí, es que tiene mucho que ver a lo mejor con con un legómenon que justamente se entendería como que en este caso el autor de la carta a los hebreos le quiere dar una significación que hasta su momento se desconocía. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo lo explico a la luz de lo que hemos dicho. En el Antiguo Testamento se habla del Espíritu más bien como una fuerza, como una manera en la que Dios actúa. En el Nuevo Testamento nos va a aparecer con rasgos más personales, a tal grado que, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si ustedes han tenido la atención en leerlo, el Espíritu Santo habla en primera persona. El Espíritu Santo da órdenes, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo orienta a la iglesia. Eso quiere decir que la revelación de Dios tiene un sentido muy progresivo. De esta manera, lo que se anuncia en toda la revelación, desde el Antiguo Testamento a los libros del Nuevo Testamento, por decirlo de algún modo, adquiere su plenitud en Jesús. A eso se refiere. Entonces el apóstol, cuando habla del Espíritu como eterno, como algo que actúa en Jesús, que viene a significar
una disposición en él, pues esto hasta ahora había sido de tal forma inusitado, no se había escuchado hasta ese momento. Quiere decir que para un lector judío sería algo como que decir, ¿esto qué, verdad? Esto no estaba presente así, el Espíritu de Dios no hablaba así. San Pablo ahora lo presenta con esos rasgos. Un espíritu personal, un espíritu que dispone a Jesús y un espíritu que lo acompaña. Quiere decir que nosotros entendemos ya quién es el Espíritu Santo, no solamente a la luz del Antiguo Testamento, sino que nos va a venir esta especial singularidad revelada, sobre todo, en cómo Jesús nos habla del Espíritu Santo y cómo actúa en él. Hay dos maneras, sobre todo principales, que lo apunto rápidamente, de cómo nos describe el Nuevo Testamento la actuación de Jesús, del Espíritu Santo en Jesús. Ya lo vieron ustedes, están en los apuntes. Son dos formas bien identificables. La primera lo encontramos en los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. La segunda en el evangelio de Juan y en San Pablo. La primera se llama, perdón por las palabras, es la cristología neumatológica. La segunda se llama neumatología cristológica. Sé que esto no nos dicen mucho, pero la primera quiere decir que es el Espíritu el que actúa sobre la humanidad de Jesús. Aquí las preposiciones son muy importantes, sobre. El segundo es el Espíritu presente en Jesús. Y tiene una gran significatividad. La primera es, el Espíritu está en Jesús, lo mueve, lo lleva, lo conduce, lo arrastra, como veíamos. Es decir, el Espíritu dirige y manda, por decirlo de algún modo, entre comillas, sobre la humanidad de Jesús. En cambio, en el Evangelio de Juan, el evangelista nos señala que es Jesús el que decide sobre quién va a ir el Espíritu Santo. Y lo vemos así de tal manera que en todo el Evangelio de Juan, Jesús no comparte el Espíritu. Jesús a la samaritana, a Nicodemo les habla del Espíritu, pero no se los da. Va a ser hasta el momento de la cruz, donde el evangelista dice, inclinando la cabeza, Jesús entrega su Espíritu. Y en la resurrección, Jesús sopla su Espíritu, en Juan 20, sobre la comunidad. Entonces, este apax, justamente del que nos habla en esta página 28 San Pablo, es esta revelación. No sabíamos quién era el Espíritu, cómo actuaba de manera personal, cómo transmitía esa fuerza salvífica de Dios, ya en cuanto, no solamente un poder, sino en cuanto persona, en cuanto ser, hasta Jesucristo. Y San Pablo identifica que ese Espíritu está presente en Jesús y que ese Espíritu a nosotros también nos hace libres. Así como le dio libertad a Jesús y valentía, y lo narra en la carta a los hebreos, dice esta carta, ¿verdad? El que aprendiendo sufrió a obedecer. No quiere decir que Jesús fuera rebelde al Padre, sino que Jesús entendió que la obediencia a Dios, que ese amor pasaba por la cruz, ¿verdad? Ahora, ese espíritu también a nosotros nos hace ver y darle un sentido distinto a nuestra vida, a nuestra humanidad, a nuestra misión en la iglesia. Ese es el apax, una nueva interpretación que no estaba presente en el antiguo y que está presente en Jesús y nos la comunica. Muy bien. Gracias, padre. Adelante, muchachos. Bueno, me da mucho gusto que hayan leído ya los apuntes. Me tranquiliza también bastante porque vamos bien. ¿Quién más quiere participar? A ver. O aclarar o preguntar.
Aquí dejamos los micrófonos abiertos, no se peleen. Adelante otra vez, Alejandra. Sí, yo tengo otra pregunta. Padre, yo conforme lo iba leyendo dije, es que todos estamos llamados a vivir esto. Sí. Y las personas que se reconocen en la iglesia como santos son los que pudieron llegar a esta plenitud de vida, llegando a su transformación en Cristo, en ese vaciamiento de su propia persona, en ese abandono a la voluntad de Dios. O sea, dije, ay, todos estamos llamados a esto y todos tenemos las herramientas y las posibilidades y todo. Ya es cuestión de estar abierto a la acción del Espíritu Santo y de acogerlo y de vivir, como dice, esa kenosis, ¿no? De abandono, de vaciarse uno mismo. Claro. Pero aquí me surgió otra duda, Padre, como te digo, es quizá por los términos. Estoy en la página 34, donde dice, la resurrección es el anticipo de la realidad futura, del futuro escatológico. Sí. Ella es signo y expresión del triunfo definitivo de Dios en medio de la historia. Ella es el lugar donde ha acontecido el verdadero giro escatológico del cambio de los eones que toda la apocalíptica judía situaba al final de los tiempos. Ahí es mi duda, cambio de los eones. ¿A qué se refiere, Padre? Por favor. Sí, tiene razón. Mire, les voy a compartir estos apuntes. Yo los he preparado para a lo mejor un curso muy especializado Filosófico, teológico. Sí, con alumnos de maestría en filosofía y teología y tal vez tienen... No tuve la oportunidad de desglosar, de sintetizar también las cuestiones fundamentales. En los cuestionarios hice lo oportuno de no ir a estas cuestiones tan tecnicistas. Uh-huh. Pero esto es bien sencillo, o sea, tiene una traducción muy práctica y que se las quiero compartir. A ver, ¿alguien de ustedes quisiera responder a esta pregunta? ¿A qué entendió por esto? Así con sus palabras. Me interesa también. Y luego ya complementamos entre todos. Pero tiene razón, los apuntes sí están algo elevados. En ese sentido los entiendo, los comprendo. No son como los de Mariología, ¿no? Que tienen a lo mejor una configuración más sencilla. Pero a ver, quiere decir esto. La resurrección es el anticipo de la realidad futura del futuro escatológico. Con eso explicaría todo, ¿verdad? Ella es signo y expresión del triunfo definitivo de Dios en medio de la historia. Ella es el lugar donde ha acontecido el verdadero giro escatológico del cambio de los eones que toda la apocalíptica judía situó al final de los tiempos. A ver. No sé si tuve la oportunidad de explicarlo en Mariología, pero quiere decir lo siguiente. A ver, les lanzo esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes cuando hablamos del más allá? Lo desconocido. ¿Qué más? A ver, ¿cómo lo imaginan? Así, creo que en una primera definición es muy importante lo primero que se nos viene a la mente, porque de algún modo detalla nuestra sensibilidad y detalla aquello que realmente pensamos sobre algo. Cuando hablamos de más allá, ¿qué nos imaginamos? A ver. Pues yo Adelante. me imagino el cielo. Muy bien. Paraíso, vida eterna. Unión con Dios. ¿Tienen una imagen de la vida eterna? ¿Cómo es la vida eterna? A ver. Donde no hay sufrimiento, donde hay plenitud, pero tampoco hay dolor. Pero si lo pudiéramos representar en una imagen, que ya no fueran cosas, que no fueran conceptos, porque sí, donde no hay sufrimiento, donde no hay plenitud, son conceptos, al final de cuentas, son categorías. Ajá. Una imagen palpable. Donde estar viendo a Dios cara a cara. Yo un jardín. ¿Sí? Un jardín. Es una imagen mucho más palpable, donde muchas veces los testigos de Jehová y otros nos ganan. ¿Qué quiere decir esto? A ver, que cuando nosotros pensamos en el más allá, que es la escatología, a eso se refiere, escatología es aquello que está más allá de nosotros, generalmente
pues no tenemos imágenes para representarlo, es muy difícil, porque nadie más que Jesús nos ha dicho lo que es el más allá, ¿verdad? Lo que este parágrafo nos señala es que de alguna forma ese más allá, aquello que en definitiva no es otra cosa sino lo que todos esperamos. Que alguien lo dijo, lo apuntaba, que es el más allá, pues donde seremos plenamente felices. Y la felicidad no tiene una imagen, ¿verdad? Cada quien es feliz a su manera. Yo sería feliz reencontrándome con mis padres, a lo mejor ustedes con sus hermanos, con sus hijos, estando con su familia. Todos tendríamos diversas imágenes, pero si trasladamos, cuando nos preguntan sobre el más allá, nosotros automáticamente lo ponemos en algo que está tan más allá que no tiene nada que ver con nuestro más acá. ¿Me voy a entender? O sea, pensamos, el más allá es otra vida, es otra dimensión, y nosotros estamos en otro planeta. Esta frase lo que nos dice es que Jesucristo nos ha dicho que el más allá no forma parte tanto del más allá sin conectar con nuestro más acá. A ver si me voy a entender. La resurrección no señala que fue aquí. La resurrección no se da en el cielo, sí. Jesús es del cielo. Jesús pertenece a Dios. Es el Hijo de Dios y regresa a Él. Pero la resurrección se da aquí, en la historia, con todo el poder celestial, claro. Pero quiere decirnos, cuando los judíos piensan en el más allá, no se imaginan una vida como la que nosotros proyectamos, en donde muchas veces imaginamos angelitos, como decían. Por eso les pedía yo imágenes, donde nos ponemos viendo a Dios, todos ahí, así. Por otra parte, esa imagen no nos llena. Yo les pregunto, cuando me toca trabajar con muchachos y les digo, ¿cómo se imaginan el más allá? ¿Quieren ustedes ser santos, participar del más allá? Y me dicen que no, porque se lo imaginan muy aburrido. El más allá es felicidad plena, el más allá no tiene imágenes para empezar, el más allá no es ver nada más, es disfrutar, es plenitud, es como de alguna manera ustedes señalaban, donde ya no me va a faltar nada, donde Dios va a llenar todo, todas mis dimensiones, no nada más la visión, no nada más mi parte que anhela, Dios va a hacer todo y va a planificar todo en mí. ¿Cómo? Bueno, pues aquí la esperanza es la que habla, ¿verdad? Aquí nuestra fe la que se ensancha, nuestra inteligencia cede en ese sentido, pero prestando obediencia a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, el judío cuando se imaginaba el más allá, no creía que nos íbamos a salvar o que se iba a salvar el pueblo viendo a Dios o siendo como ángeles. Ellos creían que el más allá iba a ser aquí. Es decir, Israel iba a ser el imperio número 1, como Estados Unidos, más o menos ahorita. Israel iba a reinar, Jerusalén iba a ser la capital del mundo. Entonces, creo que esto nos falta llenar a nosotros en nuestra escatología, de algún modo. Porque la escatología sí nos habla del más allá. Aquí, ese más allá se entiende, o habría que entenderlo en la última palabra que dice ahí. Los eones, cada eón sería como una época distinta. El eón del más allá, una edad, y el eón de más acá, otra edad. El pueblo judío es capaz de entender esas dos edades, esos dos eones interconectados. Y en mucho, así en la escatología cristiana nos ha faltado verla. ¿Por qué nosotros, yo lo he escuchado de mucha gente, y a lo mejor ustedes también, cuando pensamos en el más allá, decimos, bueno, pues ya cuando llegue yo, perdón por la expresión, aquí decimos mucho en Durango, cuando yo esté viejillo, ¿verdad? Cuando yo llegue al último voy a cambiar. Ahorita no, ahorita voy a disfrutar. Lo que nos dice la escatología y esta frase que la resume es, aquí está nuestro más allá. Aquí en nuestro presente está el eón. En este eón presente, en esta edad presente está también la edad futura, porque yo la voy decidiendo con mi libertad. Lo que aquí está indicando, la neumatología lo que nos dice es que no vamos solos. Está el Espíritu Santo con nosotros. Está el Espíritu Santo acompañándonos. Dice San Pablo, aquello que nosotros vamos a obtener como premio,
al final de León, es decir, de la carrera de esta etapa, es lo mismo que ahorita se nos da como anticipo. ¿Dónde se nos da ese anticipo de la vida plena? ¿Ves? ¿Dónde creen ustedes? Si yo les pregunto como creyentes, ¿dónde me dirían que se nos da ya ahorita esa vida plena y que no sabemos disfrutar? En la Eucaristía. Exacto. ¿Dónde más? A ver. La Sagrada Hostia. Es decir, en los sacramentos. En los sacramentos nosotros estamos celebrando y viviendo ya el más allá aquí. Y gracias a la acción del Espíritu Santo, ¿no? Fíjense cómo en la parte de la consagración, lo que se invoca en la misa es la presencia del Espíritu, ¿no? Te pedimos, Padre, que envíes tu Espíritu sobre estos dones. Es decir, aquello que es el premio, que es la prenda del más allá, se hace presente aquí. Igualmente en el bautismo, ¿verdad? Gracias, se pide el don del Espíritu Santo para bautizar a ese niño. Es en los sacramentos y podemos decir, pues es también en la palabra de Dios, en nuestra vivencia de ella. Sin duda alguna, en la práctica de la caridad, pero sobre todo en las acciones sacramentales, nosotros como creyentes tenemos ese gran regalo de que el más allá nos visita aquí, en el más acá, por decirlo así. Esos son los dos eones, ¿verdad? El eón presente y el eón futuro, que habría que entenderlo como dos edades que se reclaman la una a la otra. Adelante. Ya nos tardamos mucho, pero vamos a dar otros minutos si hace falta. Bueno, la siguiente clase nos va a tocar concluir. Vamos a ver algo de lo que dice la Iglesia ahora. Ya vimos el Antiguo y Nuevo Testamento que conforman una sola unidad, pero vamos a ver lo que dice la Iglesia sobre el Espíritu Santo. La Iglesia va a ser muy respetuosa siempre con lo que dice la Biblia. Hay que apuntarlo. La Iglesia nunca va a violentar lo que nos dice la Escritura. Entonces, pues ya llevamos una ganancia muy grande. Yo les pido que sigan adelantándose. Vamos a ver algo de los concilios, de la teología primera cristiana y pues a complementar. Son 3 sesiones, pero yo creo que nos va a ayudar el meditar juntos. Padre, ¿el material lo va a subir usted otra vez a la plataforma? Sí, en la semana se lo subo. Ok. Y otra cosita, Padre. Parece ser que el próximo lunes también es de asueto. ¿Podríamos pasar la clase al martes? Nada más verifico porque los martes tengo actividad en la tarde. O miércoles, o cualquier día de la semana que usted pudiera. Sí, yo creo que no habría problema, pero sí, nada más necesito verificar el día y la hora para no quedar mal. Yo creo que sí sería posible en principio, nada más ya con ¿Y la usted nos confirma en el WhatsApp? Sí, con mucho gusto. Ándele pues. Gracias, Padre. Un saludo y pues a disfrutar. ¿Qué se celebra el 20 de noviembre? Sí, lo van a volver a adelantar al lunes 16. Yo nunca he entendido por qué se celebra ese día, pero bueno. De verdad, es que es una guerra civil, ¿no? Una guerra entre hermanos, no se debe celebrar. Yo digo, no he visto que un país celebre una guerra civil más que nosotros, pero bueno, algo nos ha de ayudar a meditar el valor que tuvo aquel pueblo de derrocar las instancias, a lo mejor de opresión, de una dictadura, pero sí, no tiene mucho sentido celebrar que entre mexicanos nos matamos. Ojalá que nos ayuden a meditar después.
estas cosas. Sí, somos de héroes, digamos, que creados por nuestra necesidad, pero no tanto que obedezca pues, a un proyecto político, a un proyecto civil que nos ayude a crecer. Yo he visto de verdad la biografía, por ejemplo, Pancho Villa es de aquí de Durango, pero no sé por qué se le pueda sacar algo bueno, como a otros así revolucionarios, ¿verdad? Con todo respeto, pero bueno, ya son cuestiones que están al margen. Un saludo a todos, me dio mucho gusto verlos. Gracias, Igualmente, Patito. padre. Muchas que gracias. descansen. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Adiós a Descansen. todos. Gracias. Buenas Buenas noches. a todos. noches. Gracias. Gracias, buenas noches.